¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Ya estamos aquí, como os decía, para arrancar la tertulia. Hoy, esta semana, como es una semana un poco especial, entre que ayer fue fiesta, el jueves también es fiesta aquí en nuestro municipio, hemos cambiado un poco el orden de las tertulias y hoy me acompañan con nosotros, bueno, pues nuestra tertulia de los jueves, nuestra tertulia de los jueves, con los cuales nos habíamos despedido. Lo que pasa es que nos ha llegado hoy el puente, unos no podían venir por el puente, otros porque tenían una rueda de prensa, así que les hemos pedido que vinieran y que se incorporaran con nosotros, bueno, pues hoy martes para hacer la tertulia. Me acompañan en el estudio Eloy Galván. Eloy, muy buenos días. Buenos días. Eugenio Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días. Luis Muela, muy buenos días. Hola, buenos días. Y se nos incorpora a la tertulia hoy Jesús Béjar. Jesús, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a vosotros. Y nada, vamos a empezar a charlar y a comentar bueno, pues esos asuntos en los cuales, bueno, pues ahí os queríamos plantear hoy aquí encima de la mesa. Decíamos, y lo hemos estado hablando, bueno, algunos fuera de micrófono hace un poquito, daba la noticia, en este caso, pues que el Ayuntamiento de Getafe ha iniciado los trámites para mejorar la carretera del cementerio. Tras una reunión mantenida entre la alcaldesa, Sara Hernández, la concejala de mantenimiento, Raquel Alcázar, y el concejal de urbanismo, Jorge Rodríguez, con el coronel jefe del ala 35 de la base aérea de Getafe, Juan Rafael Triguero. En este encuentro previo responde a la necesaria implicación del Ejército del Aire por lo que el anteproyecto que se elevará al Estado Mayor del Aire, a cuyo responsable ya se ha solicitado una reunión. El objetivo del gobierno municipal es la mejora tanto del acceso al cementerio como al casco urbano en ambos sentidos, ya que la carretera volvería a tener 2 vías. Además, se propone la ampliación del carril bici y la mejora de la zona de paseo para los peatones, con la instalación de nuevo mobiliario urbano y arbolado. Además, la alcaldesa ha solicitado también personalmente a DIF la necesidad de habilitar un acceso peatonal desde el apeadero del sector 3 hasta la carretera del cementerio. Esto supondría pues una importante mejora en las conexiones del transporte público para los vecinos de San Isidro y de la Alhóndiga, que sin duda contribuiría también a un mayor aprovechamiento de este espacio. Bueno, pues una vieja, no sé si llamarle demanda o situación, es decir, la carretera del cementerio durante distintas épocas en nuestra historia, en nuestra reciente historia, ha pasado por distintas fases. Creo que lo hemos conocido todos, que era de 2 sentidos. En la última remodelación que se hizo solo de un sentido. Aquí creo que hemos comentado las tertulias, bueno, pues esos problemas de localización que parece que hay cuando entre la entrada y la salida, porque como nos obliga luego a irnos para salir por el sector 3 o por la carretera de Toledo, pues parece que bueno, que durante un tiempo aquello causaba algunos problemas. Esto no es una historia nueva, lo estaba yo comentando antes fuera de micrófono, porque si no recuerdo mal, pues hará de esto como 6 o 7 años, cuando quien fuera alcalde de Getafe, Pedro Castro, entonces firmara un convenio con, siendo ministra de Defensa, Carmen Chacón, si yo no recuerdo mal, para que se hiciera, bueno, pues ese retranqueo se hablaba de entre 6 y 10 metros de la valla de lo que es hoy pues el terreno que pertenece a la base aérea de Getafe. ¿Qué os parece este asunto? Venga, Eloy. Bueno, pues efectivamente así es. Se había hablado sobre la posibilidad de que se retranquease la valla unos 10 metros aproximadamente. Lo que pasa es que el coste era francamente alto, porque salía al final por 9 millones aproximadamente de euros la operación, el conjunto de la operación. Lo que ocurre es que parece ser que paralelo a la carretera va una línea de telecomunicaciones de la base,
y entonces pues habría que realizar determinadas actividades para que esa línea siguiera siendo operativa y además se pudiera pues meter mano para su mantenimiento, y esos son los costes altos que había. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que hace tres años, sin ir más lejos, UPyD solicitó una mejora de la carretera que une al cementerio, y entonces pues el anterior gobierno municipal, debido al alto coste que acabamos de decir, pues pensó que salía por un pico y lo negó. Pero la cuestión de fondo era que buena parte de la gente que accedía al cementerio por una vía única pues tenía problemas para llegar, y luego además eso sin tener en cuenta también el hecho de que el propio cementerio estaba bastante mal señalizado, que yo creo que ese es otro tema paralelo, pero que tampoco debería costar demasiado arreglarlo. Esto sí, estos son 9 millones. El otro tema de señalizar el acceso al cementerio no debería ser tan complicado. Pues si nos metemos en Internet vemos que el tanatorio y algún otro más pues han puesto informaciones de cómo llegar al cementerio, y hay que pasar varias rotondas, llegar a la calle X, seguir por la calle Z, en fin, creo que es más sencillo poner unas vallas de señalización, pero bueno, eso yo creo que vosotros habréis sufrido también las llamadas de algún familiar para poder llegar al cementerio, de algún amigo para ver cómo podía llegar al cementerio. Eugenio, ¿qué te parece? Pues bueno, pues me parece bien, porque esto es una reivindicación de la asociación Getafe Centro, que se viene ya aplicando hace cerca de 6 años aproximadamente, que se hizo la modificación de la carretera del cementerio, y relativamente, bueno, y en las últimas reuniones que tuvimos con la alcaldesa era una reivindicación también de la federación, porque había muchos vecinos que se venían quejándose que no se podía aguantar ya el trazado de la carretera, y luego relativamente donde salías a la 42, que era peligrosísimo salir. Yo creo que es una de las importantes, y realmente me alegra que se tomen medidas para poder iniciar esas obras. Luis. Sí, se tomó la decisión de transformar la carretera de dos sentidos a uno. Se hace con la mejor intención, por dotarle de unos espacios. Aquello era muy estrechito, tenía sus problemas, pero la verdad es que los resultados han sido negativos. Entonces, esta gestión, aunque sea cara, yo creo que merece la pena. Merece la pena porque los accesos al cementerio, que de alguna manera u otra todos vamos a pasar por ahí, no se pueden mantener tan malos como en este caso. Y es que además aquí coincide que tenemos otra ventaja en esa aplicación, y es lo que Sara ha pedido, es el acceso también a la parada del tren, que para todo el barrio San Isidro, para toda la zona esta de la esquina esta, es una ventaja grande. Lo ideal sería hacer un paso subterráneo para que se pudieran también utilizar los aparcamientos, y un paso subterráneo para vehículos, no solamente para personas, y que las personas que quieran desplazarse con sus vehículos ahí en el aparcamiento disuasorio pudieran perfectamente aparcar, como hacen los que vienen por la zona de la carretera de Toledo, y utilizar esta parada de tren, utilizarla más al tener esas posibilidades. Así que yo creo que merece la pena, aunque sea caro, meterse de lleno. Si es caro porque tienen que hacer el retranqueo y porque hay los problemas que estaba diciendo Eloy, de que tienen que mantener unas líneas de comunicación, bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Si se puede, hacerlo lo más barato posible, o sea, que se pueda inmiscuir un poco también el ejército, que normalmente y tradicionalmente nos tiene bastante simpatía, como nosotros a ellos. Entonces, lo lógico es que entre ambos, entre el ayuntamiento y el ejército, pues cada uno ponga de su parte lo que necesite para que finalmente tengamos una carretera a doble sentido, tengamos unas zonas amplias para que la gente pueda darse un paseo por ahí. Es una zona estupenda para pasear, toda la gente mayor y también los jóvenes, o un carril bici, en fin, una serie de cosas que va a favorecer mucho al pueblo en general. Jesús, hay una cuestión que siempre nos planteamos en este tema, y lo estábamos hablando antes y lo planteaba la Luis. Siempre hablamos de las buenas relaciones, las administraciones siempre nos dicen las buenas relaciones que tienen con el ejército, pero normalmente el ejército siempre acaba cobrando por el suelo que recuperamos para Getafe, porque es verdad que es un suelo que le hemos cedido al pueblo de Getafe en su momento, pues, para que se instalara la base, para que se instalara eso, pero siempre acaba cobrando, y son administraciones, y muchas veces al ciudadano eso le cuesta entenderlo.
Hombre, es que es difícil de entender. Ya pasó con otros cuarteles aquí en Getafe, porque sabéis que con el tema de la disminución del tamaño del ejército, pues se han ido cambiando, se han ido desocupando parcelas, que en muchos casos había la contradicción esta, que son parcelas que habían sido cedidas en su día por el municipio y que ahora hay que pagar para cuando te las devuelven y tal. Pero bueno, yo plantearía un tema que yo creo que los temas de movilidad hay que tratarlos de una manera ordenada. Aquí en Getafe hay un plan de movilidad urbana sostenible. Ha habido consejo de movilidad esta semana pasada. El Consejo de Movilidad no se ha reunido en los 4 años que ha estado el PP en el gobierno municipal, igual que no se han reunido otra serie de consejos, y ese consejo tiene la obligación o tiene la tarea de desarrollar el plan de movilidad. Y el plan de movilidad lo que destaca es porque todos los problemas como los de los que estamos hablando hoy, con el tema de la ampliación de la carretera o con el tema del acceso al apeadero o a la estación del sector 3, no son problemas sencillos de tratar, ni tienen solo un aspecto. O sea, no podemos solo hablar de que hay que coger y convertir una carretera de un sentido en un doble sentido, o que hay que ver cómo se pone el acceso. Es decir, porque hay muchas más cosas que se plantean ahí. Y el sitio de tratarlo es el Consejo de Movilidad. Y vuelve a pasar como pasó con el tema del aparcamiento del hospital, que se llevan temas que aparecen en la prensa cuando no han sido tratados donde tienen que tratarse y donde hay expertos que pueden explicar y pueden hacer propuestas de mucho tipo, contando con un montón de agentes, porque yo he oído, bueno, se va a tratar con los vecinos, está muy bien, con los vecinos, con los usuarios, con los sindicatos, con los ciclistas, con todo el mundo, y todos esos colectivos están representados en el. ¿Por qué no se lleva este tema, igual que el tema del hospital, ahí? Porque nos enteramos de pronto, vamos a hacer un aparcamiento. ¿Y por qué hay que hacer un aparcamiento? ¿Por qué no se pueden mejorar, por ejemplo, en el caso del hospital? ¿Por qué no se pueden tomar otras medidas? Vamos a ver qué se hace, planes de movilidad que hay en otros hospitales, qué es lo que se puede hacer, porque hay cosas que son difíciles de arreglar. El tema del sector 3 es que quizás se debería haber acometido estas cosas cuando se hizo la estación, haciendo una comunicación por debajo para que se pudiese acceder de un lado a otro, que tanto peatones como coches y tal. Quizá ahora sea mucho más difícil o sea más caro, y yo no digo que no se tengan que hacer esas cosas, porque es verdad que hay esa dificultad que estáis planteando, es objetiva, de acceso al cementerio y tal, pero si de lo que se habla, por lo que ya se llevó a pleno también en la anterior legislatura con el PP este tema, es de los 9 millones de euros, pues claro, es que ya tienes que hablar de otra cosa, es si eso es lo prioritario o hay otros gastos que son prioritarios o se puede hacer más económico o se puede tratar de alguna manera, pero yo diría, por encima de todo, que se traten las cosas donde se tienen que tratar, que hay un plan de movilidad que plantea específicamente qué actuaciones hay que hacerlas y cómo hay que hacerlas, y que se cuente pues con la gente implicada y con la gente que conoce los temas a tratar, a desarrollar. No sé qué os parece, pero porque además, claro, se plantean temas distintos, es decir, estamos hablando de unas cantidades importantes de dinero, y esto influye en varias administraciones, hemos hablado del ejército, pero con el tema de Adif, ahí entraría con el tema de la estación, que además es otra vieja reivindicación también de los vecinos. ¿Cuántas veces nos ha criticado el tema de los autobuses cuando van al cementerio? Pues que además la gente mayor necesita un poco que se le acerque, y muchos vecinos cuando pasa por ahí ve que tiene la parada ahí, que no parece que no se puede hacer ni una puerta ni un acceso. Claro, la distancia, sabemos que luego hay temas de medidas de seguridad, sabemos todo lo que ha tardado en hacerse, por ejemplo, el tema del Casar, por esa salida por el otro lado. Es decir, ahí cuando confluyen varias administraciones y además hablamos de cantidades importantes de dinero, parece que cuesta ser capaz de sacar adelante. Para eso es necesario en parte un poco lo que yo entiendo que lo que decía Jesús, el hecho de la movilización, de estar de acuerdo la mayoría de la población en el municipio, los distintos colectivos que puedan ampliarlo para poder llegar a realizarlo. No sé qué os parece, porque claro, son temas complicados, ¿eh? El tema no es sencillo, o sea, más allá de decir que se quiere hacer, que está muy bien, el hacerlo no parece fácil. Sí, pero bueno, si estamos en las mismas. O sea, yo creo que a cualquier hijo de vecino que le preguntes, dice, oye, ¿esto qué? Estupendo, que se haga. Luego, evidentemente, hay que sopesar.
Esto es como en cualquier casa. Tú tienes un poder económico y dices, quiero comprarme un sofá y quiero comprarme no sé qué y tengo que seguir viviendo. Pues tienes que hacer tus cuentas y ver cuáles son las prioridades para los gastos. Ahí totalmente de acuerdo. Eso no quiere decir que tú no vas a necesitar el sofá o que en este caso no es necesario y bueno esta actuación. ¿Que no se puede hacer porque no tenemos capacidad económica? Pues no se podrá hacer. Lo primero es lo primero. O sea, antes que tapar un bache hay que quitarle el hambre a cualquier niño y hay que educar a cualquier niño. Está claro, las prioridades tenemos que marcarlas. Pero bueno, yo doy por hecho que los técnicos y los políticos harán sus cuentas y marcarán sus prioridades. Pero esto me parece necesario y muy bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo más de este asunto? ¿No? Mujeres. Yo estoy de acuerdo con el tema de Jesús. Nativamente ya está hecho y yo creo que ya poco queda, que la última reunión que fue la semana pasada era ya terminar el reglamento de movilidad y transportes nativamente. Y lo que se tiene que traer y debatir en el problema de movilidad y transporte, cómo está la situación siempre que hay un tema de movilidad en el municipio. Lo que no se puede es que nos enteremos siempre a la cuarta pregunta en la prensa con lo mismo. Yo creo que para eso están los consejos y ahí se debaten. Se salió la iniciativa, como decía Jesús, el tema del aparcamiento del hospital. Es que en la llegada al hospital es que ya es realmente una reivindicación que tiene la Asociación de Getafe Centro junto con la Federación de Vecinos, es que los vecinos de San Isidro no tienen autobús. Es que es así de claro, y no es de ahora, eso ya de 10 o 15 años que venimos reivindicando el tema. Entonces, todas esas cosas hay que ir pensándolas, y yo también estoy con Luis, y si hay otras necesidades, pero eso, ahí tenemos, por ejemplo, la empresa municipal, esta que es de Gisa, porque haga un presupuesto, y esto, oye, mira, pues eso vale tanto. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer? No. Pues ya está, y es que ahí tenemos todos los medios para poderlos hacer, eso es así de claro. Bueno, pues si os parece, seguimos avanzando con la actualidad de Getafe. Como sabéis, siempre hay muchas informaciones, y en este caso, bueno, pues una de las últimas es que la empresa municipal del suelo y la vivienda, la MSV, pone en alquiler las 30 últimas viviendas en propiedad de los nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista. Para ello, estas viviendas, que son de nueva construcción, tendrán un precio inferior al que tiene establecido el mercado inmobiliario en ambas zonas. Los interesados, jóvenes entre 18 y 35 años o familias numerosas de categoría especial, podrán presentar sus solicitudes en las oficinas de la MSV desde el próximo 10 de mayo hasta el 10 de junio, en horario de 9 a 2, de lunes a viernes, y martes y jueves, también horario de tarde, de 5:30 a 7, y los miércoles de 5 a 6:30. El sorteo está previsto que se realice el 29 de junio en el Polideportivo Juan de la Cierva. Se trata de 30 viviendas de protección pública que cuentan con trastero y plaza de aparcamiento en el edificio. En los próximos días se celebrará un consejo de administración de la MSV en el que se debatirá esta propuesta para su aprobación y se procederá a llevar a cabo la campaña de difusión y recepción de datos por parte de los interesados. A partir de este momento, toda la información del proceso se puede consultar en la página web www.msvgetafe.org, así como en la web municipal getafe.es. El gobierno municipal considera prioritaria la puesta a disposición de viviendas de alquiler para vecinos y vecinas jóvenes que quieran iniciar su proyecto de vida, facilitando unos precios accesibles. Por ello, para responder a la demanda de las más de 500 solicitudes, se pone a disposición las 30 últimas viviendas de las que dispone la MSV en los nuevos barrios. Las viviendas, 19 en Buenavista y 6 en Los Molinos, rondan precios entre los 442 euros y los 588 euros mensuales, dependiendo de los metros cuadrados de cada caso. La Comunidad de Madrid establece unos precios de alquiler por módulos que el Ayuntamiento de Getafe ha decidido rebajar para situarlos por debajo del precio en ambos barrios, consiguiendo así que sean más accesibles. Además, como ya anunció el gobierno municipal, 5 de estas viviendas se dedicarán a alquileres sociales para familias jóvenes que tengan más dificultades para acceder a una vivienda. Al mismo tiempo, otras 5 viviendas se destinarán a la atención de las necesidades de la Concejalía de Bienestar Social. Bueno, pues esta era la noticia, que en este caso, bueno, nos la proporcionaba Getafe Capital, nos la proporcionaba Raquel González, y bueno, ¿qué os parece este asunto? Eloy. Bueno, Luis. Sí, a mí me parece también una buena noticia.
porque sabemos que la gente joven tiene mucha gente dificultades, jóvenes y mayores, pero vamos, especialmente los jóvenes. El empleo no fluye, o los empleos son lo que son, y si no tienen la posibilidad de emanciparse, de crear un sistema de vida propio en torno a su familia, pues evidentemente, si no se les facilita un poco las tareas, van a tener que vivir ellos con sus hijos en casa de sus abuelos. Y este sistema de poder poner unas viviendas asequibles para aquellas personas jóvenes que quieran emprender una nueva vida me parece muy necesaria y muy oportuna, porque si no, insisto, los jóvenes hoy lo tienen cada vez más difícil. Sí, ¿qué sonido? Bueno, a mí, claro, me parece moderadamente bien lo que se está haciendo, pero por ejemplo, con el tema, veo el precio de las viviendas, a mí me parece un precio elevado para gente que esté en una situación difícil. O sea, para gente que tenga un buen salario, que trabajan 2 personas en la casa, tal, bueno, pues puede estar bien. Pero yo creo que para el problema que tenemos que afrontar, que es el problema de la gente que tiene dificultad para hacer la vivienda, jóvenes o parados, etcétera, quitando las viviendas sociales, que no sé en qué condiciones se dan, pues me parece que son pocas viviendas y me parece que es un precio elevado. Lo que me parece positivo es que se empiece ya a hablar y a meter viviendas de alquiler, porque tendríamos que intentar cambiar todo lo que ha sido la vivienda en propiedad, o sea que parece que aquí no tienes otra cosa que hacer en la vida, nada más que ahorrar y entramparte toda la vida para pagar una vivienda, por medio de un mercado o por una serie de viviendas de alquiler que estén a unos precios que realmente sean asequibles. ¿No? Por ejemplo, se ha defendido siempre, una cosa que se ha defendido por lo menos desde la izquierda, es que haya un alquiler en relación al salario que pagas. Es decir, que eso es otra cosa, un 30, un 20, un porcentaje del salario que pasa en muchos países de Europa, donde hay un gran parque de viviendas de alquiler y que necesita la implicación, yo creo, no solo del ayuntamiento. Los ayuntamientos tienen unos fondos limitados, pero también la Comunidad de Madrid, el gobierno central, para que realmente haya un parque que sea algo más que una anécdota de 30 viviendas, que está bien, que empecemos por ahí, y que yo creo que todo el esfuerzo que haga el ayuntamiento porque haya viviendas de alquiler y a precios más asequibles es poco, pero que hay que implicar también a otras instituciones, ¿no?, del Estado. Yo creo que sí, que lo que acaba de decir ahora mismo, lo que acabas de decir, es algo que debería estar más llevado a cabo. En bastantes países europeos, los ayuntamientos o los municipios en general, o el Estado en algunos casos, estamos hablando de comunidades autónomas donde existen, tipo Alemania, tienen un parque de viviendas que normalmente lo utilizan como fondo para evitar la especulación en la vivienda como tal. Los tiene generalmente en alquiler, cosa que en España no existe, básicamente, o existe muy poco, básicamente porque buena parte de la gente, de las familias, pues basan sus ahorros en la vivienda propia, en adquirir una vivienda propia. Pero lo que sí es cierto es que cuando ha habido un determinado parque, en algunos sitios, hemos visto en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, cuando existe un parque de viviendas que están alquiladas, pues resulta, como hemos visto en los últimos años, pues esas 2.000 y pico viviendas de la Comunidad de Madrid o esas 2.000 del Ayuntamiento, pues han sido vendidas para paliar un poco el déficit o los problemas económicos que tenían el Ayuntamiento y la comunidad, y de paso para hacer que haya habido pues algún grupo económico que se haya hecho con viviendas a precios bastante económicos. Pero yo creo que esto es bienvenido, y la verdad es que para paliar ese desajuste que ha habido entre oferta y demanda en muchos casos aquí en Getafe, yo creo que empezando por el sector 3 en su momento y siguiendo por algunas otras iniciativas que ha tomado el ayuntamiento, pues se han puesto bastantes viviendas a la venta, y más que en alquiler. Pero lo que sí es verdad es que bienvenida al asunto, y quizás a lo mejor en un futuro debería pensarse
bastante más en profundidad el hecho de que si se ponen viviendas en alquiler de esa manera, yo creo que se controla bastante bien, dentro de un orden, claro, y además hay que ser un ayuntamiento potente, pues las fluctuaciones económicas que tienen, diría, los ciclos estos de burbuja que se han creado en España a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Lo que pasa es que aquí, con esta noticia, aparte de lo que estáis comentando, hay un dato que a mí me parecía que era relevante, y era, por ejemplo, que se dice que en la misma noticia de que en los próximos días se va a haber un consejo de administración de la MSV donde se tiene que debatir y aprobar esto. Y volvemos a la eterna discusión de que este gobierno no tiene mayoría, y si mañana llega la oposición y tumba esto en la MSV, estamos dando una información, hemos dado los horarios, hemos dado los precios de una información que lo mismo nos vuelve a pasar lo mismo no se aprueba no sé qué día es el consejo de administración de la MSV. No sé, son estas cosas que semana tras semana y tertulia tras tertulia vamos comentando, pero que nos dejan de sorprender. Parece que damos la información primero pública, pero luego entramos en el debate. No sé qué os parece. Pero claro, imagínate que la semana que viene dice, oiga, que es que no se aprueba la SEUE, que es que el horario que acaba de dar este señor, yo mismo, ahora mismo, esto no se cumple, que los precios no son estos, que es que los criterios van a ser otros. Y además se van a vender. Hombre, no creo, no, hasta ahí. Hasta ahí no creo yo que el debate llegue hasta eso, ¿no? Yo creo que hay una parte mayoritaria dentro de la corporación que entiende que sí que se tiene que hacer por este régimen de alquiler, pero sí es cierto que cuando se pone eso de los próximos días se celebrará un consejo de la administración en el que se debatirá y que se tiene que aprobar allí. No, parece que se da por hecho algo que no está hecho. No sé si me he explicado correctamente. Pero no tiene mayoría en el consejo del gobierno municipal, en el consejo de administración de las empresas públicas. No debería tenerlo. ¿Por qué? Yo creo que porque debería ser proporcional al de pleno. Entiendo, no estoy seguro, ahí me pillas, lo mismo. Pero yo creo que no. Ya ha pasado en alguna. En cualquier caso, yo espero que si se echa para atrás sea para otra propuesta que mejore la que hay, no para empeorarla. O sea, que o sacar más viviendas o más baratas o tal. Y en cualquier caso. Sí, por ejemplo, pues en el tema del precio, por ejemplo, a lo mejor sería discusión. Si no fuese así, si no tiene garantizado el gobierno municipal que esto va a salir para adelante, está cometiendo un error sacando ya y anunciando fechas y tal. Por eso digo yo que a lo mejor es que tiene mayoría, no lo sé tampoco. Bueno, pues yo relativamente pues es buena idea. Ya empezamos a lo que veníamos, a lo que decía antes Jesús. Es que siempre desde la izquierda ha sido, según la idea, pues según mantener de tu sueldo pues una parte para la vivienda. Y yo relativamente, y no solamente se tienen que implementar los ayuntamientos, como por ejemplo el municipio de Getafe, ahí tiene que entrar el tema del gobierno de la comunidad más el gobierno estatal. Y es verdad que relativamente en otros países europeos existe el tema más. Aquí, si no tienes una vivienda propia, parece que es que no tienes nada. Y yo creo que eso es buena idea. Del tema del precio, yo pienso que relativamente es un poco excesivo. Yo vi esta noticia en el Facebook y me quedé impresionado. Digo, relativamente para los relativos de los sueldos que hay ahora, relativamente cerca de una parte de 600 según uno y otro casi 500 según el tema de los sueldos minoristas. No creo que dé mucho para la cuestión, pero bueno, la iniciativa es buena y es lo que vuelvo a decir igual que con la noticia, a ver que si sale o no sale. Yo creo que saldrá porque relativamente la situación es bastante fastidiada. Bueno, pues seguimos avanzando, que como siempre sabéis que tenemos muchas más noticias, y este es un tema que además en los últimos tiempos hemos hablado aquí unas cuantas veces, además en esta tertulia, sobre la situación del hospital, y la verdad que fue una noticia que saltó el otro día, y es que la dimisión, en este caso, de la dirección de enfermería del hospital de Getafe al completo, ¿vale? Según publicaba en este caso el Bercial.com, nuestro amigo Roberto Benítez, la noticia era que había dimitido, la dirección de enfermería, tras presentemente haber mantenido algún tipo de desencuentro con la actual gerencia del hospital. A estas dimisiones se han unido las de los jefes de celadores, la supervisora de geriatría y las 4 adjuntas de enfermería. Esta noticia la estoy cogiendo del Bercial, que es la que publicaron el otro día, creo que esto fue el jueves, ¿vale? Después se ha ido sabiendo y parece que es una cuestión laboral entre la dirección, entre la gerencia, unas decisiones que se han tomado externas a estos cuerpos, y es una decisión eso. Pero claro, evidentemente entiendo que esto afecta a los usuarios y afecta a los vecinos. No sé qué os parece toda esta cuestión.
Sí, evidentemente es un tema preocupante. Está lloviendo sobre mojado. Llevamos ya muchísimo tiempo. Pasamos de la maravilla y el agradecimiento a que se viniera el hospital de Cruz Roja aquí a Getafe por la experiencia y por el buen hacer que estaba en su ADN, y estábamos todos muy contentos y poco a poco se ha ido degradando. Y esto, evidentemente, es una parte más para la degradación del hospital. Y es triste porque la mayor parte de la gente, supongo que o todos, yo al menos, de la gente que está trabajando en el hospital, está poniendo lo mejor de sí mismo. Hay muchísima gente que saca adelante las cosas, incluso en contra de lo que tienen establecido. Gente que no es fija, gente que le dicen de un día para otro, vente también mañana, y cosas de estas que evidentemente todos sabemos que en el trabajo es muy negativo. Necesitas una proyección. Y ahí no se está dando. Si encima ahora hay también otros problemas, los gerentes obedecen más a las cuestiones políticas de sus superiores y a los recortes y a cosas de estas, en tanto que lo que tenían que hacer era ocuparse más de que los servicios del hospital rindieran al 100% y rindieran en las mejores condiciones. Bueno, pues evidentemente esto no ha sido así a lo largo de estos últimos años al menos, y desde luego en este caso, si encima ahora también todo el tema de enfermería, que es una de las partes fundamentales para que un hospital funcione, también dimiten, pues esto va, dirían en mi pueblo, de mal en peor. Entonces, espero que se resientan los servicios lo menos posible, pero que todo el mundo sepa que se van a resentir. O sea, está claro que se van a resentir, por más que no quieran que se resienta, pero esto genera malestar y genera indiferencias y genera problemas varios. Así es que lo que cabe aquí es que la Comunidad de Madrid se siente con todos ellos, traten de analizar dónde están las dificultades y los problemas, y a ver si de una vez por todas, en los temas estos importantísimos, fundamentales para todos los vecinos, en los temas de salud, se ponen de acuerdo, al menos para que las líneas maestras que tienen que estar marcadas y que nadie puede saltarse, se hagan notar y se dejen plasmadas para evitar esos problemas en el futuro. Yo es que, bueno, ahora se van a cumplir 25 años del Hospital de Getafe, que es un tema que también se puede tratar en alguna charla, y la dirección, la gerencia, la Comunidad de Madrid está preparando pues una serie de fastos y tal, pues para celebrarlo y bueno, ofrecer una imagen, y yo creo que todos tenemos que estar contentos de que haya un hospital que incluso llegó más allá de lo que en un principio se pensaba, pero era un hospital más reducido y sin embargo ahora tiene más especialidades, pues a base de reivindicaciones y de pelear por ello, pues un hospital que yo creo que es un hospital de referencia y en general es un hospital que da un servicio bastante positivo, ¿no? No solo para Getafe, sino para otros pueblos y tal. Ahora, bien dicho esto, hay muchas sombras, por ejemplo, en relación al trato que se da al personal, y está detrás de lo que ha pasado con el tema de las... No del despido, porque el gerente no puede despedir, puede cesar a las supervisoras, y lo que está detrás de ello es que tenemos un hospital que tiene, creo que es un 60% de personal eventual, 60%. Sabéis que en los hospitales hay el personal fijo, hay el personal interino, que es el que está cubriendo unas bajas, digamos, con una cierta estabilidad, y después está el personal eventual que le llaman todas las semanas, para 3 días, para 2, para un fin de semana, y que es un personal abusivo, el número de personal de este tipo que hay en el Hospital de Getafe. Y esto es lo que está detrás de ello, porque por ejemplo, cuando hay las reuniones con los representantes sindicales, no les dan la información que les tienen que dar, ni siquiera saben el número de trabajadores que hay hoy en el hospital. El gerente habla de 2.600, pero parece ser que no pasa de los 2.000 los que hay.
les da el número de matrícula o del tal, pero no les da los nombres de la gente, con lo cual los sindicatos, aunque lo tienen denunciado, no pueden verificar que eso existe. Temas de lista de esperas, temas de las camas que hay realmente utilizadas. Hay unas 500 camas, pero no están todas utilizadas. Algunas se abren, pues dependiendo un poco el gerente de que ve que hay más o menos gente en urgencias, abre algunas sin que haya contratación de personal, y eso está generando unas tensiones. Porque ¿cómo gestionas tú una lista de espera de gente que estás haciendo decenas o cientos de contratos todos los días? Es imposible. Y entonces son las distintas supervisiones las que hacen esto. Entonces ha habido un problema con una de las contrataciones, lo que ha hecho es un cese por parte del gerente porque ha creído que una de las supervisoras o supervisores no lo ha hecho en condiciones y se crea este conflicto. Y es un conflicto que va a repetirse muchas veces en la medida en que no se hagan las cosas como tienen que ser en una administración pública, que es que la gente tiene que entrar por igualdad, por mérito, por capacidad, y todo tiene que estar claro. Y decir, no puede haber en manos de una persona el decidir quién entra o quién no entra, tiene que haber una lista y lo primero que hay que hacer es acabar con ese índice de precariedad que hay en el hospital. Eso sí que resiente el trato con los enfermos, con los pacientes y tal. Eso sí que es esa gran precariedad, y yo creo que es lo que está detrás de ello, y hay que luchar para acabar con esa precariedad. ¿Qué parece? Sí, yo creo que de algo estamos orgullosos los de Getafe, del hospital y del favorable gran trato que da a los enfermos. Eso es algo que está claro. Entonces cualquier situación anómala que suceda en esta entidad, pues lógicamente pues, pone preocupación a la gente, que lo primero que mira, como todo el mundo dice, es por su salud. El hecho es que cuando llegan los recortes, pues yo me imagino que tanto la dirección del hospital como la gente que lleva el tema económico, pues tendrán que hacer maravillas para poder mantener el servicio con menos dinero, y es de ahí de donde parte buena cantidad de los males. Si luego a eso se une, pues parece ser el autoritarismo de la dirección, que yo creo que no es la primera vez que tiene algún contencioso con los trabajadores, puesto que este hombre viene de Leganés y ya tenía una trayectoria, según creo, por lo menos la prensa lo comentaba, pues ya tiene una trayectoria a lo mejor de una cierta información, o no facilitar información a los trabajadores. Yo quiero recordar que hace 3 o 4 años pues hubo un conflicto en el hospital de Leganés donde podían ir 500 personas a la calle, pues estaban eventuales, que es el mismo problema que a lo mejor se puede dar con algunas, no con tanta gente, pero con algunas personas aquí en Getafe. Entonces pues se les negaba información sobre si se les iba a renovar el contrato, entonces mantener a la gente en esa cierta indefinición por parte de la dirección a veces es contraproducente. Y aquí pues yo creo que es una mala noticia, pues como antes comentabais, sobre todo coincidiendo con el 25 aniversario del hospital. Yo espero que esto salga adelante. Lo que sí es cierto es que hay ciertas heridas que tardan tiempo en cicatrizar, como es el propio hecho de que si han decidido varias personas que estaban adjuntas a la dirección de algún departamento, han dimitido. En este caso estamos hablando de enfermería. Pues yo creo que este tipo de dimisiones no es fácil. Cuando estas decisiones se toman es porque ha habido una actuación que no ha sido a lo mejor de lo más correcta. No sé ahora mismo las interioridades del asunto, porque yo creo que el hospital se ha negado a dar la información que se le ha solicitado por parte de los medios. Pero creo que es una mala noticia y esperemos que se pueda mejorar. Pues esto era normal, porque es que relativamente, ya lo que decía antes Jesús, a nivel de la plataforma de servicios públicos en Getafe, pues se le ha pedido muchas veces al señor gerente el tema, los sindicatos, los partidos políticos, y nunca ha sido capaz. Y es que es normal, si se trata del tema de dar
de dar consignas como hace el consejero de la Comunidad de Madrid, que relativamente, porque es que no se puede tener, por ejemplo, vuelvo a incidir, como ya dije la otra vez, he sido operado de las cataratas y he estado cerca de 14 meses, ya está bien, y he estado con 14 meses porque he ido a reclamar, a hacer una reclamación al consejero de la Comunidad de Madrid. Y todo esto viene por lo que viene. Yo creo que los que trabajan relativamente en el hospital, los trabajadores, yo creo que son profesionales y miran por la profesión. Relativamente, pero cuando como llega un cacique de gerente como es este, pues relativamente pues llegan y ya llegan a lo que tiene que suceder, las dimisiones, los rollos, y relativamente yo creo que relativamente se soluciona lo antes posible, porque si no, de haber tenido un hospital como ha sido de objetivo inmediato a nivel nacional y todo esto, yo creo que es el tema de la cuestión que se solucione lo antes posible. Bueno, pues yo creo que sí, que la verdad es que es un tema que es un tema en este caso laboral, y la verdad es que bueno, pues ya veremos, esperemos que se solucione y quien tenga que tomar las medidas oportunas las tome y podamos mejorar ese servicio, que los trabajadores evidentemente tengan cubiertos sus requisitos y podamos seguir avanzando. Bueno, otra de las noticias que salían también en estos días era que bueno, el famoso 1.000.000 de euros que se aprobó en los presupuestos para este ejercicio, bueno, pues digamos que ya se va a poner en práctica para aquellas familias, tanto para el pago del alquiler como el tema de los suministros, que sabéis que alguna vez hemos comentado, ¿vale? Según anunciaba en este caso Noticias para Municipios y que daba el ayuntamiento, bueno, pues ya digamos que van a salir estas ayudas. En las próximas semanas se publicará la convocatoria para aquellas familias con más dificultades económicas que necesiten acceder a estas ayudas extraordinarias. La Junta de Gobierno local de Getafe aprobó destinar ese 1.000.000 de euros para las ayudas extraordinarias para el pago de alquiler y suministros de vecinos con dificultades. Según ha informado este jueves el Ayuntamiento, esta iniciativa es pionera en la Comunidad de Madrid, así como en otras regiones, y se desarrolla dentro de un marco más ambicioso como es el Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social. En las próximas semanas se publicará la convocatoria para aquellas familias con más dificultades económicas que necesiten acceder a estas ayudas extraordinarias, ya que todo el proceso estará guiado desde la Delegación de Bienestar Social, quien concederá en 2 modalidades, alquiler y suministros, las ayudas económicas durante el periodo de un año para estas familias. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha resaltado la importancia de esta iniciativa porque permite a muchas familias de Getafe no tener que abandonar su casa. Bueno, ¿qué os parece, bueno, pues esta iniciativa que salga y que se ponga en marcha? Pues ya iba siendo hora, porque tenemos experiencias de estas que son totalmente contrarias. Vamos, concretamente el anterior gobierno del señor Soler, que incluso llegaron a aprobar en un pleno del ayuntamiento 2 millones de euros, uno para paliar este problema, uno que lo gestionaría Cáritas y otro que lo gestionaría Cruz Roja, se quedó en agua de borrajas y nunca más se supo. Entonces, si ahora, aunque sea 1 millón de euros y lo esté gestionando a través de quien sea, que esto ya me da igual, porque lo importante es que la gente que está pasando estrecheces tenga una ayuda, tenga un respiro, tenga una posibilidad de que mañana pueda seguir viviendo con un mínimo de ilusión. Pues bienvenido sea. Creo que en este caso sí se ve la diferencia, y hay que decir las cosas tal como yo al menos las siento, sí se ve la diferencia de lo que es colgarse muchas medallas, decir que han hecho, y me refiero al anterior gobierno, decir que estaban por la labor de poner mucho más dinero en atención social, y sin embargo llegaban a organizaciones que estábamos dedicadas a eso y se les recortaba año tras año. O sea, justo lo contrario. En los momentos más tristes, más duros y más penosos para atender a la gente que está pasando lo peor, pues en lugar de apoyar y poner más dinero para resolver el problema, se recortaba porque no había otro remedio, según ellos. Y en este caso, que desgraciadamente no ha cambiado mucho, la situación que hay ahora mismo, los temas macroeconómicos podrán decir lo que digan, pero el día a día, pateando la calle, viviendo con la gente que tiene estrecheces, incluso hablando con aquellos que tienen trabajo, la triste realidad es que estamos mal. Estamos casi tan mal como antes. Pero bueno, al menos esto va a paliar en parte a algunas familias
es que lo necesitan a todas luces. Yo quisiera recordar aquí un tema, y es, apuntando lo que dice Luis, y es algo tan sencillo como que el año pasado, o hace 2 años, porque esto lo hemos tratado en diversos programas de radio, pues veíamos cómo los municipios de Madrid, especialmente los de la zona sur, donde existen 5 municipios que superan los 100.000 habitantes, y se acercan incluso a los 200.000 si no los pasan, como es el caso de Móstoles, pues resulta que dedicaban estos municipios una determinada cantidad de acuerdo a la contabilidad que les exige el Estado, y que es una contabilidad que se supone que tiene que ser con pelos y señales tan detallada como que les permita compararse unos y otros. Pues resultaba en esta comparación que el municipio de Getafe era de los 5 municipios que estábamos señalando, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe, y habíamos incluido también a Alcalá de Henares. Resultaba que el municipio de Getafe era el que menos dinero dedicaba a asuntos sociales, lo que no dejaba de ser una pequeña vergüenza. Pero es que además el asunto era que, por ejemplo, en comparación con Alcorcón o Leganés, pues dedicaba entre un 30 y un 40% menos a asuntos sociales, menos dinero a asuntos sociales que estos otros 2 municipios que acabo de nombrar. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que se haga ese pequeño esfuerzo, pero digo pequeño en el sentido de que no debería estar por debajo de ningunos otros municipios, sabiendo que aquí solamente en Getafe pues puede que haya aproximadamente unas 4.000 familias que no tienen acceso básicamente a ingresos, por lo menos oficialmente. Eso quiere decir que viven pues o de ayudas, prestaciones, subvenciones, o como puedan vivir, porque no tienen muchos medios para realmente pues poder pasar el día a día. Y ahí, hombre, es importante que hagamos de Getafe lo que por lo menos algunos se planteaban en los programas electorales, una ciudad libre de desahucios, una ciudad donde nadie se encuentre sin cubrir sus necesidades alimentarias básicas, y desde ese punto de vista pues está bien destinar 1 millón de euros. Es una cantidad que parece muy grande, pero claro, depende a la gente que tengas que atender. Entonces hay que ver realmente si eso es suficiente o no. Hay que ver también ahora cuando salgan las normas y tal. Y yo en esto también digo, como en otras cosas, tenemos un gobierno municipal que tiene 8 concejales, incluso con problemas con una de ellas. Es muy poco para 27 concejales que hay. Necesita el apoyo. Primero sería bueno un apoyo estable con quien le ha dado la investidura, que es ahora Getafe, o sea, que funcionasen, que todas estas cosas se fuesen de la mano y que realmente pudiesen tener la estabilidad que necesitan. Pero también necesita el pacto con las organizaciones sociales de Getafe. Lo que hablaba antes del Consejo de Movilidad vale para todos los lados. Estas cosas hay que negociarlas con las asociaciones que se dedican a estos temas, que tienen los datos, que pueden realmente hacer un diagnóstico de la situación, y que son los que pueden decir si esto es suficiente o no es suficiente. Ahora, como cosa básica para mí es que aquí no hay nadie en Getafe que tenga que verse obligado a abandonar su casa en contra de su voluntad, y que la gente tenga cubiertas las necesidades básicas. Me vais a permitir, porque nos estaban pidiendo a través de las redes sociales, desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Getafe, estábamos hablando antes de esas 30 viviendas que va a poner la MSV en alquiler y que querían participar e intervenir. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus miembros. Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿Qué tal, sí, nos habéis pedido a través de las redes sociales, bueno, la posibilidad de intervenir. Habéis tenido un problemilla ahí con el teléfono, nos habíamos Israel, se nos había cortado. Sí. Y bueno, queríamos conocer vuestra batería o algo, no entiendo. Sí. Queríamos conocer vuestra opinión acerca de esta noticia. Bueno, a mí me da la impresión que una vez más el Ayuntamiento evidencia su falta de voluntad política para solucionar el problema grave de los desahucios que tenemos en Getafe, porque
tenemos 30 viviendas de titularidad municipal que se pueden poner al servicio de las familias que van a ser prontamente desahuciadas o desalojadas de sus viviendas, y sin embargo lo que el ayuntamiento hace es ponerlas en alquiler para otros vecinos, que entendemos que es un alquiler que desde luego no es social. No podemos acceder cierto tipo de familias que, bueno, por desgracia la pobreza y por la falta de trabajo y demás están abocándonos a una situación en la cual tampoco podemos mantener nuestra vivienda, y no, los alquileres que se van a poner por parte de la MSV desde luego son más próximos al mercado libre que poder acercarlo a esas familias. Como siempre, el Ayuntamiento de Getafe se da mucho bombo con ciertas noticias, 1 millón de euros para ayuda a las familias, etcétera. Pero bueno, llevamos con esa noticia, la llevamos, creo que es la tercera vez que salta a la prensa desde el verano. Todavía ninguna persona afectada por las hipotecas ha recibido ni un céntimo de ese dinero, y de nuevo yo pienso que es publicidad, y que en la realidad luego se ve que no tienen voluntad política para solucionar este problema. Y bueno, por la de las viviendas de la MSV se evidencia bastante. Sí, porque estábamos comentando ahora, bueno, precisamente esa noticia, esa noticia, como tú bien decías, saltaba otra vez, digamos, a los medios de comunicación, donde, bueno, supuestamente ya... fatal, José Luis. No sé si... A ver si ¿me escuchas mejor ahora o no? Sí, un pelín, sí. A ver, dime. No, te decía que la cuestión del 1 millón de euros, que bueno, ahora parece que ya se ha aprobado en Junta de Gobierno, es decir, ha tenido que pasar esos procesos de presupuestos y ahora llegar a Junta de Gobierno, y bueno, como estábamos comentando aquí encima de la mesa, la cuestión es a ver cuáles son esos criterios a la hora para conceder esas ayudas, ¿no? Hombre, yo entiendo que como siempre esto será un juego a ver quién es más pobre, ¿no? A ver quién puede demostrar más pobreza para que te den un poco de ayuda, y en realidad no se va a pensar de una manera objetiva para solucionar los problemas. Al fin y al cabo yo lo veo como una pequeña caridad desde el ayuntamiento. Desde luego no es una solución para las familias. De todas formas, bueno, esperemos. Yo espero estar equivocado. Ojalá algún día me corrijan y yo tenga que darles la razón. Pero bueno, sabemos cómo van funcionando desde hace ya tiempo y normalmente no dan soluciones reales. Luis, pues muchas gracias por habernos llamado, por haber participado hoy en la tertulia y haber dejado vuestra opinión una vez más. Vale, pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias a vosotros. A vosotros, un saludo. Bueno, pues nosotros seguimos, no sé si alguien más quería comentar algo del 1 millón de euros, porque estábamos ahí pendiente de hablar del tema. Dime, Eugenio. Esto de 1 millón de euros ya viene estando, además esto se ha decidido en el tema de la mesa de desahucios, donde estamos nosotros ahí relativamente, y yo creo que hay datos, bien por Cruz Roja y por Cáritas, que yo sepa relativamente, incluso a veces también por el Sindicato de Comisiones Obreras, dentro de la mesa, hay datos relativamente, yo me acuerdo si son 800 familias o algo así, que están bastante complicada la situación, y yo creo que eso se empezará, habrá que empezar. Es que de la noche a la mañana, es que el que ha hablado ahora mismo por teléfono de decir que es que eso no es poco, y eso es que vamos a hacer 800.000 viviendas así de eso, y cómo tardaría. Hombre, lo primero habrá que mirar cómo están las viviendas en esto. Si empieza por 30 o 40 o las que hayan ahí relativamente, pues vamos a ir poco, y con un control, que en este país hay mucha cara. Es que relativamente decimos que esto, y hay gente que tiene mucha cara. Yo creo que controlando el tema y mirando un poco la situación, yo creo que primero hay que tener iniciativa. No de la noche a la mañana se puede cambiar todo, como de hace 4 o 6 años después del sistema de la crisis que hemos pasado. Eloy, creo que querías comentar algo. No, yo lo único que quería decir es que yo entiendo que el ayuntamiento tendrá, y a lo mejor estoy equivocado, tendrá algún acopio de viviendas, de 4 o 6 viviendas por lo menos, para situaciones drásticas de gente que se quede sin su vivienda por determinadas razones, aunque luego se puedan asentar. Pero entiendo que si tiene 30 viviendas y son las únicas que tiene, no tendría mucho sentido que sacara todas las viviendas al alquiler y no dejara para contingencias o para momentos determinados. Es que no tengo ni idea, pero yo lo he dado por hecho que tendría algún plan.
Sí, ahí ponía que dejaban 5 y 5. Sí, 5 para 5. servicios sociales y 5 para... Sí, pero no sé. 5 para alquileres, pero se da por hecho que de acuerdo con a lo mejor he leído mal, pero entiendo que las iba a colocar las 5 viviendas, esas de las que estaba hablando. Otra cosa es que dejara 5 para contingencias. Sí, 5 de estas viviendas se dedicarán a alquileres sociales para familias jóvenes que tengan más dificultades para acceder a una vivienda. Y al mismo tiempo... Otras 5 viviendas se destinarán a la atención de las necesidades de la Concejalía de Bienestar Social. Básicamente. Otra cosa sí es suficiente. Esa es la cuestión de fondo que se está analizando. Yo creo que el dedo en la llaga lo has puesto tú, Eloy, cuando al principio opinaste al respecto de que invertir un poco el sistema. O sea, esto, evidentemente, como dice Eugenio, no se puede hacer de hoy para mañana. No es posible. No es posible. Tenemos que tener los pies en el suelo. Pero sí que es posible empezar a poner los puntos para que eso se revierta lo antes posible. O sea... y desde luego el coger y vender las 2.000 viviendas de Madrid y las de otros, esto no va en ese camino, sino en el contrario. O sea, los ayuntamientos y las comunidades el resto de las comunidades y el mismo el gobierno nacional tienen que empezar a poner los puntos para que efectivamente esto vaya invirtiéndose. El tener una disponibilidad de viviendas que permita que la gente pueda vivir, que pueda pagar en función un poco de sus necesidades y de su situación momentánea, porque no todo el mundo tiene problemas toda la vida. Entonces, aunque sabemos que no se pueden resolver nunca los problemas al 100%, al menos ir poniendo las bases para poder revertir el sistema en un corto espacio de tiempo. Y que dentro de 4, 6, 10, 15 años, evidentemente estemos como en el resto de Europa, que si hay una familia o una persona que tiene dificultades, pues tiene unos subsidios que le permite pagar un alquiler humilde y poder vivir, que es de lo que se trata. No podemos permitir en los tiempos que corremos que la gente se quede tirada en la cuneta si no quieren estar tirados, porque también puede haber alguno que es que no le gusta meterse en la vida responsable con el resto de los ciudadanos, pero todo aquel que sí quiera y tenga interés en ser uno más, que se le permita el poder, las ayudas necesarias para que pueda mantener una vida digna él y su familia. No sé si alguno queréis comentar algo más de este tema. Si queréis pasamos a otra de las noticias. Como os decía yo al principio del programa, bueno, pues mañana habrá pleno municipal, como sabéis que venimos comentando en los últimos días. Aprovecho y lo podréis escuchar aquí en Getafe Radio, como hacemos cada pleno. Lo podéis escuchar en Getafe Radio, en nuestra web, en nuestra aplicación del móvil. Y bueno, pues en esas propuestas que van al pleno, ahora Getafe solicita que el pleno, que se la creación, de una oficina de protección animal como departamento especializado adscrito a la concejalía competente y regulada en la ordenanza de protección y tenencia animal. A ver si os puedo dar algunos más datos. En este caso la noticia la publicaba el periódico de Getafe.blogspot.es. El objetivo es garantizar que en el término municipal de Getafe se cumpla con toda la normativa de aplicación en relación a la protección de los animales, la gestión del voluntariado relacionado con los animales, actuaciones en centros educativos y el fomento de la tenencia responsable de animales de compañía en la ciudadanía, entre otras. También pide la puesta en marcha de un observatorio formado por entidades sociales, técnicos municipales y ONGs, así como la ciudadanía activa que quiera participar para que fiscalice, proponga y trabaje las mejoras en las actuaciones en materia de protección animal. ¿Qué os parece esta propuesta de ahora Getafe? A mí me parece bien. Lo que pasa es que hay que empezar por el principio y volvemos otra vez a las mismas. Hay que empezar a concienciar a la gente que caprichitos con animales ninguno. Caprichitos ni hablar. Que es que hay muchos padres que son muy fáciles, decir, no, el perrito, el gatito, los pájaros, lo otro, y al final resulta de que o los tienen que cuidar los padres o los abuelos, o si no los animales están maltratados. Entonces, seamos coherentes. Primero poner un poco de mesura a la hora de adquirir un animal. Y desde luego,
que las organizaciones en cuestión sí tengan visibilidad para hacer sensibles de que si deciden finalmente tener un animal, tienen que tenerlo con todas las consecuencias. Porque yo estoy harto de ver a animales que no están bien tratados y estoy harto de pisar mierda de perros. No hay ni un día que yo llevo a mis nietos al colegio que tenemos que sortear las mierdas de los perros. Y oye, esto es una falta de civismo total. O sea, no maltrate usted a un animal, pero tampoco deje usted por lo menos todas las heces en las aceras, que es una triste realidad. Entonces, primero, que los animales tienen que estar bien tratados, pero para ello tienen que ser queridos. Y que no sea flor de un día, que no sea el caprichito del niño o de quien sea. Y evidentemente luego que el ayuntamiento ponga los medios para que no se permita el maltrato animal y se dote también en los entornos necesarios para que los animales puedan desarrollarse adecuadamente. Yo creo que Luis tiene toda la razón. Quizás el punto de partida ha sido muy bajo, pues yo recuerdo en mi infancia, los que ya somos mayores, parece que nos volvemos como los abuelos cebolletas, pero éramos una panda de bestias. ¿Quién de nosotros, de los 4 que estamos aquí, todos jubilados, por cierto, no ha tenido un tirador de pequeño para cargarse a los pájaros, para empezar? ¿Quién no ha cogido nidos o ha cogido pajaritos pequeños para poder cuidarlos en casa? Que después al final pues no aprendían ni a volar ni a sobrevivir. Yo creo que ese tipo de cosas la gente de hoy día, los hijos, los nietos nuestros, pues tratan mejor a los animales que los tratábamos nosotros en su momento. A pesar de que, como hacia el año 50 el 40% de la población era rural, pues todos en casa tenían perros, gatos y otra serie de cosas que llamamos hoy mascotas, a lo mejor, empezando por aguiluchos incluso, o por aves que están ahora absolutamente prohibidas, no solo cazarlas, sino tenerlas en casa. Entonces yo creo que en ese sentido ha mejorado bastante, yo creo, la interpretación de la naturaleza por parte de la juventud. Pero todavía estamos a mucha distancia. España es uno de los países que más mascotas abandona de Europa. Se dejan en la cuneta, pues me parece que se abandonan 140 o 150.000 animales al año todavía. Quiere decir que esos animales, en muchos casos, pues se compran y luego lo que comentaba Luis, pues el niño es que no le gusta y sale el padre y deja a 300 kilómetros o a 100 kilómetros el gato o el perro que le ha comprado 3 meses antes porque ya se hace caca por todas las partes de la casa y entonces no se adapta. Yo creo que deberíamos ser un poco más serios en ese tipo de cosas y es cierto que vamos avanzando a pasos agigantados. Os voy a comentar un hecho que a mí me chocó mucho. Yo estuve viviendo en el extranjero un tiempo cuando tenía 18 años y ver en la televisión inglesa que había anuncios de comida para perros o para gatos, a mí me causó una de las mayores sorpresas, entendiendo que había gente que apenas podía comer en muchos países y que sin embargo allí pues anunciaban por la televisión comidas para perros y gatos, algo que hoy es normal, pero que os podéis imaginar que hace 50 años casi, pues no lo era aquí en nuestro país. En ese sentido hemos hecho un avance terrible, pero hemos ido a pasos agigantados, pero todavía nos queda un poco de conciencia, yo creo, para tratar a los animales y a la naturaleza en general un poco mejor. Sí, bueno, esto un poco la proposición va en ese sentido, que haya un uso, o sea, que se fomente la tenencia responsable de los animales y tal a todos esos niveles. Entonces yo creo que todo lo que vaya en ese sentido está bien, que haya medidas y que esas medidas se cumplan y que la gente sea responsable y todos los temas de educación, y donde no llega la educación pues tendrá que haber una ley o tal. Yo también quiero contar una anécdota. Yo tuve un hermano que ha sido atacado por 3 pitbull hace poco, ha salido en la prensa y han estado a punto de matarle los 3 perros. Ha sido por aquí en Griñón, y 3 perros que es la 3ª vez que atacaban a personas, que no se ha tomado medidas contra ellos, porque son, por ejemplo,
animales peligrosos que tienen que estar sometidos a unos controles y tal, y no se someten. Y los ayuntamientos tienen que tener unas medidas cautelares y se tienen que hacer unas cosas y no se hacen. Y quien tiene unos perros de esos tienen que tenerlos inscritos en un registro, tienen que tener un seguro, tienen que tener una serie de cosas. Bueno, teníais que ver la que está pasando, aparte de que está a punto de matarle, o sea, si no aparece la dueña en un momento determinado, le habrían matado, pues son unos perros peligrosísimos. Es decir, ¿cómo es posible que unos perros que por 3 veces han atacado a personas sigan estando? No sé si tienen que estar vivos, o no sé si es a los dueños a los que había que meterles mano o a los perros, pero desde luego decir, ¿cómo se puede decir esto? No estamos hablando de una broma, estamos hablando de una cosa. Además, mi hermano, que es una persona fuerte y grande y tal, que podría haber ido con sus hijos y tal, entonces decir, esas leyes se tienen que cumplir, y el dueño de un animal tiene que ser responsable de lo que tiene, que no es un juguete. Y en esos casos, como en los otros, lo que estáis hablando de la limpieza, lo que estáis hablando de los cuidados, del molestar a los demás, de todas esas cosas, y también, bueno, pues que los ayuntamientos tienen que cumplir con su parte que tienen aquí. Yo, desde ese punto de vista, pues me parece positivo iniciativas a este nivel. Eugenio, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar algo. Estoy de acuerdo con Jesús, relativamente. A mí me parece muy bien que se monte una oficina de esta, pero que si hay leyes, que las hay, relativamente hay que empezar a empezar a poner los medios. No se puede decirlo con comentario que ha hecho Jesús, relativamente, que una persona pase por un chalet o pase por una calle y salgan 3 perros a por él, de los pibus, pues tienen que estar en eso, pues tendrán que estar atados, encadenados o como sea, relativamente. Y luego, yo, ya que se va a poner la oficina, o si sale la oficina, va a poner, hay que empezar con campañas de concienciación a la gente. Porque también una cosa, eso tiene que ser empezar relativamente cuando se está en los colegios, de chiquititos, eso de que, ay, el perrito, el gatito, así pasa. Luego, como hemos estado comentando, os ha comentado aquí que hay más de 150 animales al año que se cogen y prácticamente se abandonan. Eso no se puede decir. Yo fíjate, yo también he estado por Europa, que tenía a mi hija, he estado en Berlín y tanto como en Manchester, en Inglaterra, y es que me quedo admirado que las terrazas tengan el agua y relativamente comida para los perros. Tú fíjate, igualito que aquí en menos de tener eso, se le pega una pata al perro para que se vaya. Tenemos que ir mentalizando las cosas relativamente, pero yo pienso que relativamente que antes de empezar a la oficina, cuando se monte, que haya estas campañas de concienciación a la gente para que se sepa lo que se tiene. Un animal no es un juguete, es que hay que tener, y cuando uno es responsable hay que tener responsabilidad contuda para recoger las heces, tener su seguro, tener esto. Y luego una cosa, Jesús, te iba a decir, en el ayuntamiento tiene un registro, yo he tenido un perro y está registrado en el ayuntamiento, que es igual como si fuera una persona, hay que tener con todo en eso. Y fíjate, te llevan hasta las bolsas para recoger las heces en Lima, por eso te digo que en eso, para que hay que hacer campaña de concienciación, y rápidamente eso. Luego hay que usarlas. Lo de la bolsa luego hay que usarlas. La segunda parte es importante de la fase de la bolsa. Que además lo de la bolsa es importante, que además lo digamos siempre, porque lo de la concienciación está muy bien y yo creo que se lleva haciendo muchos años, y creo que en el Ayuntamiento de Getafe sí lo lleva estado haciendo, pero sí hay que decir, y creo que es importante que se diga, ¿no? Yo he escuchado a los concejales decir, ya no recuerdo ni a quién fue, pero sí hablar de esos costes, ¿no? Es decir, que el Ayuntamiento de Getafe invierte casi 100.000 euros en esas bolsas anualmente. Es una cantidad muy importante de dinero y que los vecinos deben saber. Claro, pero por eso, pero que luego hay que usarlas. Que no es cuestión de que el Ayuntamiento compre las bolsas, nos haga la concienciación, nos las deje en casa y haga todo para que luego las tengamos en casa metidos en un cajón. O sea, luego las tenemos que usar las bolsas. O sea, yo creo que el Ayuntamiento ya no puede hacer más. Lo que no vaya Bueno, iba a decir una burrada, a recogerle Iba a decir una burrada, entonces están para usarlas. Hombre, y el Ayuntamiento hace lo que hace. Algo más podía hacer, porque hay gente que las bolsas las deteriora de llevarlas enganchadas con el cacharro ese. Se le pasa. Se le caducan. Y miran para otro lado cuando el perro está haciendo sus necesidades por él. Y hay sitios concretos que es que vas y hay siempre, o sea, pequeños parquecitos y tal y cual, que como se te ocurra llevar un niño allí va a coger la que no sabes. O sea, está lleno de mierdas. Que sí. Algo más se podía hacer al respecto. Yo no voy a decir que hay que poner guardias, no hay que poner guardias, pero hombre, si sé sensible. No, pero lo que hay que hacer es cogerlas. Que cada uno las suyas, la de su perro. Es así, es que no hay más. Pero que me refiero a que no puede hacer más el ayuntamiento a la hora de. Que sí, que lo que ¿habrá algún sistema de poder sancionar a aquel que no lo hace? ¿Habrá algún sistema? Porque si no, no vale para nada. Los caras siempre se van de rositas. Lo hay, se han puesto multas este año, no muchas, pero sí.
Bueno, este sí que es un tema de esos buenos que para hacer debates de horas y horas. Tenemos que hacer una tertulia. Seguro que podemos traer a miles de vecinos que pueden pasar aquí a decirlo, y con razón además, como bien decía Luis, porque la situación es que es verdad que eso. Pero yo creo que ya más de campaña de concienciación ya es una cuestión ya del propio ciudadano que no esté concienciado. Yo creo que cada vez más. O sea, yo realmente cuando lo veo por la calle, que yo cada vez veo a más gente hacer el esfuerzo de agacharse y de recoger. Yo creo que cada vez hemos avanzado. Hemos mejorado sensiblemente. Otra cosa es que tengamos que avanzar muchísimo más. Muchísimo más. Pero yo cada vez veo a más gente haciéndolo y me parece bien. Y me parece muy importante lo que apuntaba Eugenio, el hecho de empezarlo desde los más jóvenes. Sí. A lo mejor, bueno, pues según va teniendo un año le cuesta más doblar la espalda, pero sí, cuando va viendo a la gente joven que lo va haciendo, sí que a mí me parece que es una buena conciencia de que para el futuro esto podamos algún día solucionarlo. Bueno, muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. Como siempre nos hemos pasado de la hora, como siempre, de las 11. Tenemos muchos temas. Nada, hacemos una pequeña pausa. Ya se ha acabado la rueda de prensa. Que tengáis una buena bajada de la Virgen. Vamos a tratar ahora seguro que ese tema. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho la alcaldesa Sara Hernández a este respecto. Y nada, en unos segundos estamos aquí ya otra vez y con Ruth Holgado que nos cuente lo que ha dicho el gobierno municipal de todos los temas que para mañana se tratará en el pleno. Así que nada, unos segunditos con música y nada, está aquí Ruth Holgado.